Veracruz. Tienen 6 hijos. Ana se levantó a las 5, despacito y en silencio para no despertar a los demás, y prendió la lumbre. Puso agua para el café, lavó su nixtamal y molió. Preparó la salsa bien picosa y tortillas para que Juan se las llevara al trabajo. Al levantarse, encendió el radio viejo y empolvado que cuelga en una esquina de la cocina. A simple vista, parecería imposible que de ese radio saliera algún sonido. A las 6 en punto, gira la aguja y busca Radio Guaya. Música mexicana y una voz anuncian la hora. Radio Guayacucotla, la voz de los campesinos. Inicia sus labores. Inmediatamente, después, suenan los guapangos y música veracruzana que llega al alma. A las 6:30, cuando empiezan las noticias, Ana despierta a Juan, que se levanta rápido, se lava y se sienta a tomar café mientras escucha las noticias locales. Ana sigue con la radio encendida mientras prepara el desayuno para que los hijos se vayan a la escuela con algo en el estómago. A las 7 el locutor dedica las mañanitas y lee el santoral. Hoy celebramos la fiesta de San o Santa, felicitaciones a los que llevan ese nombre. Y lee las cartas de felicitación que envían los parientes a los festejados. A las 7:15, por los caminos de Herradura, se anda lejos. El programa de hoy es sobre las fiestas. Ana participó de modo que pone mucha atención para escuchar cómo se oye lo que ella dijo, cómo suena su voz, y ríe contenta. A las 8, el programa infantil, canciones, cuentos y la voz del locutor que aconseja y saluda a los niños. A las 9, Radio Guayacucotla se retira del aire y Ana recoge la cubeta de ropa sucia, la bolsa de jabón y baja al río para lavar. Este es un fragmento del texto Radio Guaya cada día de Aurora Velasco. Radio Guayacucotla inició sus actividades en octubre de 1965 y sigue hasta la fecha en transmisión. Fue la primera escuela radiofónica de México y su finalidad era impartir educación básica en Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, donde también se establecieron escuelas radiofónicas. Listo. Después de ese inicio, vamos a retomar más adelante ese fragmento, pero por ahora vamos a empezar con nuestra exposición, nuestra conferencia. Pues bueno, la educomunicación o educación para comunicar, comunicación para educar. El perfil que ya habían leído, algunos agradecimientos. Y bueno, antes de empezar, quisiera preguntar. ¿Cómo le podré quitar lo de la grabación? Perdón. Antes de empezar a todo esto, quisiera que me ayudaran algunos de ustedes escribiendo en el chat qué concepto tienen de educación. Como la mayoría de ustedes son pedagogos, educadores, quisiera saberlo. ¿Cuál es el concepto de educación que tienen? Y la doctora Mari Carmen me va a ayudar a leer 3, los más importantes. Vas a tenerlo que apagar. No deseéis salir. Por favor, ¿Listo? si envían la respuesta que nos acaba de plantear el licenciado Jorge, agradecería mucho lo hagan por el chat para poderle comentar cuál es la perspectiva y la idea que tienen respecto a este planteamiento. ¿Cuál es el concepto de educación? Un concepto que tengan, que conozcan, que sepan. ¿Nadie? Educar es sacar lo mejor de. Trascender culturalmente por medio de generaciones. Educación es aprender. Educación es el más alto grado de perfección. Ser humano. Ok. Educación, construcción de conocimientos, es el proceso mediante el cual se generan cambios para ser mejores. Educación es el servicio prestado por el gobierno para incrementar la cultura de su pueblo, facilitar conocimientos. Para mí es el fenómeno de enseñar y aprender haciendo uso de las herramientas del contexto. Son procesos de enseñanza y aprendizaje. Ok. Pues bueno, la mayoría de ustedes se acercan, obviamente, y saben lo que es el concepto de educación, pero específicamente para este tema de la educomunicación, yo tomo 2 conceptos específicos.
Uno, que la educación es el conjunto de influencias externas, es decir, la socialización, que permiten el desarrollo de las potencialidades internas del sujeto, es decir, la individualización. Esta es una acepción tomada de Julián Luengo Navas en 2004. Y la otra es un proceso interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad personal para desarrollarse, educere, y las influencias que provienen del medio, el educare. Este es de José Luis Castillejo, de 1994. Entonces, entendido el concepto de educación, ahora les pregunto, ¿qué es la comunicación? ¿Qué entienden por comunicación? ¿Cuál es el concepto de comunicación que tienen? Por favor, si nos ayudan ahí también a escribir ahora qué entendemos por comunicación, se los vamos a agradecer mucho. Toda expresión humana es el proceso de enseñanza y aprendizaje para el pleno desarrollo. Recuerden que estamos ahora en la pregunta, ¿qué es comunicación? La interculturalidad. Okay. Desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva. Es el proceso de interacción entre un oyente y un hablante. Ok. Pues bueno, muy cercanos al concepto de comunicación. Los conceptos de comunicación se han estudiado desde hace muchísimo tiempo y tenemos muchísimos conceptos sobre lo que es la comunicación. Pero para esto específicamente estamos hablando de que la comunicación es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad. Esto es importante, la reciprocidad, porque normalmente confundimos la comunicación con la información. Informar es una cosa y comunicar es otra. La comunicación necesita de la reciprocidad o lo que llamamos el proceso de retroalimentación. También otro concepto es el proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de signos por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. Entonces, luego se nos presenta ante estos conceptos un montón de modelos de la comunicación y después de muchísima historia y después de muchísimo estudio de los comunicadores de la ciencia de la comunicación, aparece este modelo, que es el modelo de comunicación de Jean Coutter, que es exactamente esto. Hablamos de un emisor-receptor o un emirec, que sería el punto A. Y luego hablamos de un emisor-receptor, que sería el punto B. Es alguien que recibe y también transmite un mensaje. El mensaje es el que sea un texto, también podemos comunicar a través de nuestro rostro, todo lo que no es no verbal, lo escrito. Ese es el mensaje. Y el código es precisamente qué decidimos, con qué usamos, si son lenguaje no verbal, si es lenguaje escrito, si lenguaje verbal. Ese es el código. El contexto, en dónde se ubica todo este proceso de comunicación, porque no es lo mismo comunicar en un contexto educativo a comunicar en un contexto científico. Ese es el contexto, el mensaje y la interacción entre el emisor receptor A y el emisor receptor B es diferente en el contexto académico como en el contexto científico, es completamente diferente. Y hablamos de algo que es el feedback, es decir, la retroalimentación. Tiene que haber retroalimentación de un lado a otro. Tiene que ser cíclico para que haya comunicación. Así hablamos. Y también en todos estos modelos hablamos o contemplamos algo que se llama el ruido, que puede suceder en cualquier tipo. Puede ser en el lenguaje verbal, hay muchísimos ruidos que pueden suceder alrededor, que pueden ser música, pueden ser sonidos, que no dejan que el mensaje llegue de manera apropiada. Entonces, entendido el concepto de comunicación, ahora nos vamos a juntar estos dos. Hablamos de la educación y hablamos de la comunicación. La educomunicación es un concepto que nace cerca de 1979 con las Naciones Unidas, con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. Ellos acuñaron este concepto de la educomunicación
que también puede llamarse como educación en materia de comunicación, así lo pueden encontrar, o pueden encontrarlo como didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación. Es exactamente el mismo concepto, lo pueden encontrar de esa forma. ¿Y quiénes fueron los más importantes en realizar este concepto, en que se acuñara este concepto? Paulo Freire y Mario Kaplún. Son así las personas, las eminencias en todo este tema de la educomunicación, que es hablar de la comunicación en la educación y viceversa, la educación para comunicar. Entonces, como concepto de la educomunicación, hablamos de que incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para redescubrir los valores culturales propios y la verdad. Este es un concepto de Roberto Aparici en 2010. También tenemos un concepto que tendrá por objetivo la educomunicación, fundamental el de potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes, ya no como meros transmisores informadores. Esto ya estaríamos hablando dentro de los temas pedagógicos de la nueva escuela, ya que en estos momentos estamos pasando, como haciendo la transición, a la nueva escuela mexicana que se fundamenta en la nueva escuela como un concepto pedagógico como tal, una forma de enseñanza. Es esto, es enseñarles, no solo es pasarles información a los educandos o a los estudiantes, sino también que ellos sean emisores de información adecuada, que puedan entender todo el proceso comunicativo. Y esto es en todos los niveles, no solamente estamos hablando de un tema de pedagogía, no solamente estamos hablando de un tema educativo, es en todos los casos, de todas las asignaturas, materias, ciencias de estudio, humanidades, exactas, es igual. A esto se dedica la educomunicación. ¿Listo? ¿Todo bien hasta el momento? Ok. Bueno, entonces, luego de saber el concepto de educomunicación, que es la unión de todo esto, es tratar de educar para comunicar, venimos a hablar de lo que es las características de la educomunicación. Y tiene 3 características importantes, porque no solamente es educar a comunicar, decirle a la gente cómo comunicarse o comunicar para educar. No solamente es utilizar una forma de comunicación para educar, no. Tiene unas características específicas para que se cumpla la educomunicación. La primera es que es colaborativa y participativa. Importante que el intercambio de los participantes a través de su capacidad para el diálogo participen activamente en el proceso. Y normalmente, en toda esta transición que estamos haciendo de la educación a la nueva escuela mexicana, podríamos hablar de una nueva escuela solo cuando dejemos de dar información nada más, de que el docente se pare nada más frente al estudiante a dar una información. En este momento, cuando hablamos de educomunicación, estaríamos hablando de un momento en el cual el estudiante también toma parte de lo que aprende, también toma parte y cuestiona y genera. Eso es la educomunicación. Está muy cercano a todo lo que tiene que ver con la nueva escuela. Y también dice que su característica colaborativa y participativa es que la participación implica una actitud colaborativa en los participantes y dinámicas de aprendizaje dialógico. A través del diálogo se llega al aprendizaje. Luego tenemos como característica de la educomunicación las posibilidades creativas y transformadoras. Es decir, la creatividad es al mismo tiempo un objetivo de la educomunicación y un método en proceso de análisis y experimentación permanente. La idea es buscar distintas formas para poder comunicarnos, para poder educar a través de esta comunicación. Y en la siguiente característica vamos a ver en qué momento se puede cumplir la educomunicación. Para autores como Paulo Freire y Mario Kaplún, implica y genera una toma de conciencia entendida como un proceso de reflexión para la acción social
y la transformación del mundo. Aquí, para aplicar el concepto de educomunicación, estaríamos hablando de generar personas con capacidad crítica, capacidad de análisis y capacidad de transformar su realidad, su mundo, a través de estas formas, de estas características de la educomunicación, que esta es la importante. La educomunicación, por ser la comunicación, necesita del uso de los medios, los más media, internet, televisión, radio, prensa, esos, los más media, el cuarto poder del que se habla, los medios de comunicación. Pero aquí, para hablar de educomunicación, no nos podemos limitar nada más a meter un medio al aula. Por ejemplo, Celestin Freinet, él fue la primera persona que introdujo un medio de comunicación al aula, a la escuela. ¿Qué forma? Él introdujo una imprenta y a través del conocimiento de la imprenta, a través de que los chicos, de que los jóvenes entendieran cómo funcionaba, empezaron a publicar cosas y se vieron reflejados a través de este medio. Y ahí nacen los famosos periódicos murales con Celestin Freinet, con él, con la incursión de él de meter la imprenta. Y él empieza a hablar de educomunicación, es uno de los primeros, porque no solamente es meter un medio al aula porque sí, sino entenderlo y lograr que todos los chicos, en este caso, participaran y se sintieran reflejados. Si el alumno o la persona no se ve reflejado, ahí falla la educomunicación. Entonces, piensen ustedes, cuando estén frente a un grupo, cuando den clase, en meter los medios de alguna forma para que se pueda generar todo este cambio, porque esto viene a ser el cambio social. Hay toda una rama de la comunicación que se llama Comunicación para el Cambio Social, y hay un libro específico que se llama Haciendo Olas, de Alfonso Gumucio, y habla de todos estos momentos o situaciones en la historia de Latinoamérica en donde la comunicación, la inmersión, la incursión de los medios en la sociedad ha apoyado a mucho. Por eso leía lo de Radio Guayacucotla al principio. Eso es educomunicación. Si ustedes buscan Radio Guayacucotla hoy en internet, siguen transmitiendo Radio Guayacucotla y siguen ayudando a la gente a educarse a través de la radio. Es una de las primeras formas de educar que encontraron esas personas. Ubicaron el medio de comunicación que era el radial, porque para ese momento, cuando nació Radio Guayacucotla, pues era muy común que todas las personas, campesinos de Veracruz en Guayacucotla, tuvieran una radio y así les podían llegar. ¿Y cómo se volvió educomunicación? Si recuerdan la historia de Ana, Ana iba a participar en su programa sobre las fiestas. Empezaron a hacer que la gente fuera a hacer radio, enseñándoles radio y se vieran reflejados. Eso es la educomunicación. En este libro que les digo, de Haciendo Olas, de Alfonso Gumucio, hay muchísimas historias. Hay una historia en Colombia que se llama Radio Sutatensa y que es exactamente lo mismo. En su momento nace como una emisora para lo que en su momento podríamos llamar teleeducación. Obviamente aquí sería radioeducación. La gente tomaba sus clases de prepa a través de la radio y hacía sus trabajos y luego los llevaba a la emisora y en la emisora les daban su calificación y mucha gente se tituló así de su prepa. Mucha gente lo logró de esa manera. Eso es educomunicación y hay muchísimos casos. Hacer incursión en el teatro para cambiar, para hacer resiliencia. Hacer cine también es una forma muy importante que se puede ocupar los medios para que la gente entienda, construya y cambie su realidad. Porque todos estos casos de Haciendo Olas, de Alfonso Gumucio, son lugares que son comunidades vulnerables, que han cambiado su realidad a través de la comunicación, a través de la incursión de los medios. Esa es la forma, eso podemos hacer nosotros. También dicen en este tema de la característica de los medios de comunicación,
que una cámara de video, un ordenador, un lápiz o un bolígrafo son instrumentos que permiten la comunicación, la reflexión, la comprensión de la realidad. Eso es importante en la educomunicación, que a través de la incursión de los medios de comunicación, porque no están peleados con la comunicación, con la educación, los medios tienen que estar de la mano, porque tenemos que enseñar, sobre todo a los educandos, a que analicen el mundo, su realidad, y que la transformen de alguna forma. Si ustedes imaginan cualquier caso que podrían o que han hecho, quizá en su labor como docentes, quizá en su labor como profesores, que los estudiantes se vean reflejados a través de, no sé, un periódico mural que les interese escribir, un periódico como tal, un periódico escolar, un programa de televisión, una transmisión en vivo, convertirse en youtubers, ¿por qué no? Esa puede ser otra forma. Verse reflejados es la forma en que logramos la educomunicación. Comunicar para educar y educar para comunicar. Y listo. Sobre todo esto, del tema de la educomunicación, vienen unos desafíos, porque estas nuevas generaciones, que ya son centennials, vienen con algunas dificultades sobre prestar atención, sobre que tienen tantas cosas en qué pensar, tantos videos, tantos memes, tantas cosas que están sucediendo en redes sociales, que su atención no es completa. Siempre los perdemos así, en 2 segundos se pierde a alguien. Y entonces la educomunicación tiene unos desafíos en lo que se denomina como la modernidad líquida. La modernidad líquida es un concepto que nace con Zygmunt Bauman, que postuló la idea de que este concepto abarcaba el análisis de distintos aspectos de la vida, y él hablaba de lo líquido como la actualidad tecnológica, y en contraposición con lo sólido. Él hacía esto, que esta sociedad líquida, que es moderna, de las redes sociales, es algo que se va de las manos, que es muy rápido, que es muy eventual, que todo sucede tan rápido que es líquido, es así, como el agua, en contraposición con lo sólido, que hablaríamos de ese momento en el que ya no estábamos tan apegados a un celular, a una computadora, a Facebook, a Instagram, a YouTube, a todas las redes sociales. Antes de todo eso, eso era lo sólido para Zygmunt Bauman, porque antes nos tocaba ir a las bibliotecas, porque todavía me tocó, a investigar. Eso era sólido, porque tenía el libro, tenía que buscar el libro, tenía que ver en dónde, tenía que transcribir, y así era lo sólido para Zygmunt Bauman, así él lo postuló. Y los desafíos de la educomunicación en esta modernidad líquida son varios. Que la educomunicación tiene que entender que el ciberespacio, todo esto de las redes sociales, es una comunidad de práctica. Tenemos que entender que no está mal, las redes sociales no están mal, que estén metidos en redes sociales no es un problema. El problema es no saber utilizarlos para aprender o no saber comunicarse a través de realmente de estos medios, no saberse comunicar es el problema. Porque si ustedes les preguntan a los chicos, a sus hijos, a los que conozcan, que tengan entre 14 o 15 años, ¿cómo funciona Instagram? ¿Para qué sirve Instagram realmente? O sea, ¿cuál es específicamente el uso de Instagram? No lo saben, porque simplemente existió y lo utilizaron para subir fotografías, para lo que sea, pero realmente no saben cuál es la funcionalidad. Si no saben para qué sirve Facebook o qué cosas se pueden hacer con Facebook o qué cosas se pueden hacer con YouTube. Se pueden hacer un montón de cosas. Hay mucha gente que se ha hecho famosa por hacer tutoriales de maquillaje, por ejemplo. Eso es educomunicación. Una mujer que simplemente le enseña a la gente cómo maquillarse a través de redes sociales, eso es educomunicación. Ella está educando en un concepto que tiene que ver con la belleza a la gente que la está escuchando a través de ese medio. Y la educomunicación tiene que entender el ciberespacio, tenemos que entenderlo, que no es un problema, hay que saber utilizarlo. Es una comunidad de práctica. Tenemos que saber cómo enfocarlo. Las redes sociales en entornos virtuales se han convertido no solo en un fenómeno lúdico y de ocio,
empresarial o publicitario, sino también una nueva forma de entender los procesos educativos y comunicativos. Esto que está sucediendo, lo que estamos viviendo en el mundo, esto del COVID-19 y la pandemia, ha entrado en todo el concepto de educomunicación. Esto que estamos haciendo en este momento es educomunicación. Estamos utilizando todos los medios posibles, que en este caso es el Internet, para comunicarnos y para educar, en este caso, todo lo que estamos haciendo. Estas videoconferencias, estas videollamadas, estas conferencias que está haciendo la Oficina de Fortalecimiento, la institución, la biblioteca pedagógica a través de los títeres, todo eso es la incursión de la educomunicación en esta virtualidad que estamos viviendo, porque no podemos negarla. Estamos en una virtualidad completa. Y creo que pues eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Creo que lo van a escribir por el chat y desde ahí puedo contestar algunas. No sé si la la doctora Mari Carmen me puede colaborar. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado. Sin duda, hablar de qué es la educación, qué tiene este papel tan importante de la telecomunicación, cuál sería la finalidad, cuál sería el objetivo, pues yo creo que nos saltan muchas dudas. Se las voy a ir planteando, si me lo permite. Carlos Campuzano nos dice, pero entonces, si con el programa neoliberal casi todo, en este caso la educación, las escuelas, los medios de comunicación, está supeditado al mercado y el mercado depende de la ignorancia, ¿qué papel juega la educomunicación en esta circunstancia? Ese es el papel, más que la educomunicación, es nuestro papel modificar eso. Nosotros estamos aquí para eso. Les digo a mis chicos de prepa que si supieran manejar las redes sociales, que si supieran bien cómo se maneja todo, serían millonarios, la verdad. Creo que ese es nuestro papel, más que hablar de todo el tema de las políticas como tal, el papel del docente es modificar todos estos conceptos y tratar de educar en este sentido de la educomunicación. Ese es su papel. El papel de nosotros es ese, es tratar de modificar todos estos conceptos. No sé si eso contesta la pregunta. Ok, por ahí nos preguntan, ¿qué opinas sobre aprender en casa? Difícil, es muy difícil, es muy complicado. Estamos viviendo una época de esto del COVID-19 muy complicada, porque hace un rato, antes de que empezara la videoconferencia, hablábamos de que no hay unos protocolos, o sea, nadie nos ha enseñado cómo aprender a través de esto, ¿no? De la virtualidad. Pocos sabemos o pocos lo hemos trabajado. Aprender de casa implica autogestión y autodeterminación. No hay de otra. Porque aquí ya no podemos culpar a nadie. Ya no podemos decir, es que no le entendí al maestro, es que no le entendí. No, ahí ya es muy difícil. Es autogestión. Si no entendiste, el problema es tuyo en la educación en casa. El problema es solo tuyo. Porque no encontraste en todas las herramientas que existen en Internet, que existen en la virtualidad, una respuesta que te ayudara. Y eso ya no es problema de quien te está enseñando, es problema de uno, de la autogestión. ¿Listo? Sí, gracias. Hace ratito, licenciado, hablabas precisamente de Hugo Semelman, ¿no? O sea, finalmente, por acá nos preguntan, ¿cómo hacer que la educación líquida no sea 100% y se medie entre lo sólido y lo líquido? Lo estamos haciendo. O sea, sí estamos en una modernidad líquida, en una sociedad líquida, pero nuestra lucha no es con lo líquido. O sea, no tenemos que pelearnos con las redes sociales, con el Internet, con los avances tecnológicos. Al contrario, tenemos que utilizarlos. Tenemos que cambiarlos, utilizarlos para nuestro beneficio como docentes en este caso, utilizarlo de esa forma. Encontrar la manera en que los chicos, los estudiantes, los alumnos, los maestros aprendan a través de esa modernidad líquida,
a través de un sinfín de cosas que se pueden hacer en Internet, porque ahorita el Internet es como el mayor reflejo de la modernidad líquida. Todo sucede muy rápido. Por ejemplo, el chat en este momento hace parte de todo esto de la modernidad líquida. Son muchos comentarios al mismo tiempo y ojalá pudiéramos contestarlos a todos, pero la modernidad líquida no lo permite porque es mucho, todo sucede muy rápido. ¿Listo? Ok, licenciado Jorge, ¿cómo llegas entonces a estos sentimientos de los jóvenes y de los estudiantes si viven ya en esta modernidad líquida, en donde todo es express, donde todo es rápido, donde la conectividad es inmediata, donde el microondas te calienta la comida de manera súper rápido, hablas en Uber, etcétera, etcétera? ¿Cómo logras entonces que los estudiantes lleguen también a valorar o a tener la tolerancia, ¿no? Llegar a no frustrarse, a tener paciencia, porque pareciera ser que si no tienen internet, se cae el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo también lograr mediar estos valores en los estudiantes y en los jóvenes en general en esta modernidad líquida? Siendo el reflejo, controlándolo a la perfección. Porque los chicos, en el tema de que saben cómo manejar las redes sociales, quieren confundir siempre entre la liquidez, se quieren mover y confundir. Lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos y usarlos a la perfección para que no haya punto de comparación, o sea, no haya punto para perdernos y que seamos un reflejo. Si a mí mis estudiantes saben, porque lo saben, que yo controlo a la perfección las redes sociales, no hay forma de engaño. Su liquidez para mí no es excusa de ninguna forma. O sea, yo manejo a la perfección Facebook, manejo a la perfección la computadora, una Mac, todo el sistema operativo de una Mac. Entonces, creo que es eso, es ser el reflejo, que ellos lo vean, porque en ese momento ya cambian, van a decir, ok, el maestro sí sabe. Perfecto. ¿De qué manera se podría llegar a formar estudiantes críticos, analíticos, con una posición ideológica definida frente a los medios masivos de comunicación, frente a su propia sociedad? Analizando los medios. La educomunicación implica el análisis de los medios. La educomunicación es el flujo de significados, es construir y deconstruir. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una vez di una clase en una universidad donde era de comunicación y lo que hice yo es llevarles los medios de comunicación que ellos tenían presentes. El gráfico, que es el periódico de Nota Roja, Proceso y algunas otras cosas. Analizar los medios, porque no solamente es verlos por ver la información por ver, no. Hay que analizarlos, hay que deconstruirlos y saber en dónde están fallando, porque así es la única forma de lograr el pensamiento crítico, de construirlo, destruir las cosas y sacar de eso, ok, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que tomo? ¿Qué es lo que falta? ¿Listo? Así es. ¿Cómo podemos aplicar la educomunicación para personas con discapacidades? Con discapacidades o diversidades, Así pues es. habría que ver qué tipo de diversidad es, ¿no? Porque a veces creemos que las personas con diversidades tienen más complicaciones para aprender, pero realmente los que estamos con diversidad somos nosotros, que entendemos el mundo de una manera que creemos que para ellos es difícil, pero no. Si tiene una diversidad tal vez motriz o de algún sentido, tiene que haber alguna forma. Si es una persona ciega, hay audiolibros, hay todo lo que funciona con audio, les llega muy bien. Si es una persona con alguna discapacidad auditiva, conocer muy bien el lenguaje de señas, creo que todos deberíamos hacerlo para poder aplicar la educomunicación de manera apropiada. ¿Listo? Gracias. Por aquí nos preguntan, ¿cuáles serían las habilidades digitales de los docentes de instituciones de educación superior que no solo nos permite enfrentar este reto que plantea ahorita la pandemia, sino el reto de aprovechar las habilidades de los jóvenes en el uso de la tecnología? Pues debemos confiar quizá en que ellos pueden tomar decisiones en este uso de la virtualidad.
autodeterminación, autogestión. Es como si nosotros somos el reflejo de que si usamos bien todo este tema de la virtualidad, de las redes sociales, evidentemente no va a haber punto de pierde para que ellos crean que el docente es alguien que es tal vez flojo y se van a esforzar cada vez más para lograr pues esto de lograr que ellos entiendan las redes sociales y de que los maestros pues tenemos que estar a la vanguardia. O sea, no necesariamente tenemos que tener un Facebook, no necesariamente tenemos que tener una página de YouTube y ser YouTubers, no, pero por lo menos tenemos que saber cómo funcionan, uno, saber qué formas tenemos para utilizar eso a nuestro favor y apoyarnos en ellos, en su conocimiento, porque ellos también saben y nosotros aprendemos de ellos. Ok, por aquí nos preguntan también, ¿cómo ayuda entonces la educomunicación también a esta relación interpersonal? Porque no la puede sustituir, no la puede destituir. Es decir, podemos comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita y me parece que es una forma muy, muy rápida de hacerlo. Pero ¿cómo no perder de vista el valor que tiene el face to face, ¿no? O sea, dicen por ahí, la relación interpersonal. Pues tendríamos que definir exactamente cuál es nuestra comunidad, si estaríamos hablando de una comunidad líquida o una comunidad sólida. A veces, para las comunidades líquidas, millennials o centennials, este tipo de comunicación es muchísimo más real para la mayoría que la solidez. Porque a la solidez, es decir, al face to face, no le prestan mucha atención. Hay que saber cómo llegar. De alguna forma, utilizar la virtualidad para que apoye el face to face. Ok. ¿Listo? Pues mira, hay muchas preguntas, licenciado Jorge. Sí, En realidad, Gaby. yo creo que el tiempo ha sido muy corto, ha sido muy rápido. Todas las preguntas les tenemos que decir a todas las personas que ahorita nos escuchan, las tenemos aquí registradas en esta liga y por supuesto que está a su disposición esta presentación del licenciado Jorge Quintero que nos ha dado luz sobre qué pasa con la educomunicación y cómo utilizarla favorablemente en nuestras aulas. También se puede solicitar aquí a este correo y él se dará la tarea sin duda de ayudarnos con algunas preguntas. Solo si quisiera preguntar aquí otras dos que por aquí están reiterándonos, que si puede ser posible todavía plantearte algunas preguntas. Nos Sí, hay dice, un... Ajá. ¿considera que la educomunicación ayuda a romper los paradigmas en una nota roja y permite empoderar al alumno hacia un pensamiento crítico? Estaba leyendo precisamente esa pregunta y quería que la leyeran porque sí está muy interesante Interesante. cómo romper el paradigma de una nota roja. Pero ojo, hay que analizar cuál es la nota roja real dentro del periodismo. Porque la nota roja, como nota roja, no nació para mostrar al decapitado o mostrar sangre, no. La nota roja nació de los judiciales, es decir, de todas estas notas de la gente que termina en algún conflicto, terminan muertos, pero hay que ser muy sutiles en hacer la nota roja. O sea, la nota roja que se maneja en la mayoría de los medios latinoamericanos, porque no solamente es un tema mexicano, es una nota morbosa. Y eso no es la nota roja. La nota roja es, sí, a través de este conocimiento de una situación de conflicto, cómo transformo o cómo comunico. Para contestar quizá esta pregunta, a María de la Luz Becerril, hay un documental que se llama El hombre que vio demasiado. Y es un documental sobre Enrique Metinides, uno de los primeros y más importantes fotógrafos de nota roja mexicana. Es muy interesante su visión del mundo y de todo cómo se construyó la nota roja. Él es un maestro en la nota roja. No sé si creo que contesté la pregunta, creo que sí. Sí, claro. Bueno, aquí también nos preguntan cómo podemos personalizar la educomunicación.
Personalizarla, muy difícil. Sería trabajar de manera pues personal con cada uno, pero los medios de comunicación o la incursión de los medios de comunicación, como se dan cuenta, la comunicación necesita de todo. Necesita el emisor receptor A, emisor receptor B, necesita el mensaje, el código, el contexto. Para que hablemos de educomunicación, hablamos de un contexto muy grande. Personalizarla sería muy complicado y no sería educomunicación como tal. Recuerden el ejemplo de Radio Guayacucotla. Sí es la incursión de los medios, pero es participativa a toda la comunidad de campesinos que querían participar y a la fecha siguen participando, siguen siendo ellos los que hacen la radio. Y hay otra radio también mexicana que se llama Radio Margaritas, la pueden buscar. No recuerdo muy bien de dónde es de comunidades indígenas también, y es de todas las comunidades indígenas en México. Son distintas emisoras que se dedican a dar radiodifusoras, a dar información sobre esas comunidades. Y son ellos mismos, los indígenas y campesinos, los que hacen. Entonces, hablar de personalizarlo está muy complicado porque los medios de comunicación implican masividad, implican que sean muchos. Ok, por acá nos preguntan también, Jorge, ¿cómo lograr desarrollar la comunicación en los jóvenes, en los estudiantes, si la forma en la que ahora ellos se comunican sustituye me siento triste, me siento alegre por emojis, ¿no? Y cómo cuidar este proceso de lectura y escritura cuando distorsionan la ortografía, ¿no? Y ya hay como claves y cómo se comunican. ¿Cómo entonces logras mediar eso como profesor, como maestro, como parte de la sociedad? Prestando mucha atención a lo que escriben. Sí me ha sucedido que me doy cuenta de ciertas situaciones en sus vidas a través de lo que escriben poco o mucho, a través de los emojis o memes. Hay todo un estudio sobre la memesis, sobre esta generación de comunicación, porque también es una forma de comunicación muy inmediata y visual. Hay todo un estudio sobre la memesis, sobre qué podemos interpretar, sobre qué significa cada una de las cosas, qué mensajes están dando. Vuelvo a lo mismo, esto es un tema de que nosotros como docentes tenemos que estar pendientes, a la vanguardia de todo. O sea, tenemos que conocer mejor las redes sociales y la internet y la virtualidad mejor que lo que ellos lo usan. Eso es lo que hay que hacer. Ok, ahorita en esta época de pandemia donde está de moda por una necesidad inmediata la educación a distancia, ¿cómo lograr que el docente, aquí lo plantea una maestra, cómo hacer entender a algunos docentes sobre la necesidad que presentan los alumnos de menos información y más formación? Perdón, es que no escuché la pregunta bien, perdón, es que no Sí, la escuché bien. aquí una maestra pregunta, ¿cómo Ajá. hacer entender a algunos docentes sobre la necesidad que presentan los alumnos de menos información y más formación en esta época de pandemia, donde esta es la forma de ahorita de aprender y de enseñar, ¿no? A través de la educación a distancia. Menos información y más formación. ¿Qué dices al respecto, licenciado? Es que sí está muy complicada el tema, porque tendríamos que debatir qué tan buena es la educación virtual que se está dando, que se está impartiendo en este momento. Si revisamos quizá lo que están diciendo algunos padres de familia de algunas escuelas, es que simplemente las escuelas se están dedicando a dejar tareas y más que formar, más que enseñar como tal, solamente están dando información, sube la plataforma, si no quieres, pues no, ya no tienes nota, ya no tienes calificación. Entonces, yo creo que es aprovechar todos los espacios que tenemos para que este proceso de información se vuelva realmente comunicación y educomunicación. Encontrar la manera de... Ellos tienen muchísimos espacios, pueden ser en las tardes, en las noches, encontrar la forma de mediar entre esta situación de la virtualidad para poder lograr una formación adecuada en esta situación de la virtualidad. ¿Qué más quisiera que pudiéramos trabajar, quizá, digamos en mi caso,
con los chicos, personalizado, explicarles cada una de las cosas, pero no me lo permite. Pero yo abro todo el espacio de la virtualidad para estar siempre al tanto, para tratar de contestar, para tratar de formar y tratar de que esta dinámica de la virtualidad no sea como tan cortada, como, es que solo están dejando tarea y solo están informando y yo no estoy aprendiendo. Porque ha habido también estudiantes que se han quejado de que sienten que no están aprendiendo nada. Pero volvemos a lo mismo. Esto es un tema de autogestionarse, de autodeterminarse. En la virtualidad aprendes lo que quieres cuando quieres. Eso es lo que permite. Creo que así es, licenciado Jorge. Sin duda un tema que podríamos abrir a horas y horas de preguntas y de cuestionamientos y de reflexiones, ¿no? Porque finalmente en esta era del conocimiento, de la información, sin duda hay un compromiso tanto del estudiante como del profesor, como de la sociedad misma, para poder acceder de manera responsable a cada uno de estos medios. Y sin duda, los maestros normalistas siempre nos hemos caracterizado por desafiarnos, y esto sin duda es un desafío personal, intelectual, profesional, y que sin duda saldremos avante. Licenciado Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Quiero agradecerles a todos, por ahí han estado preguntando. Ahí se colocó las ligas donde pueden ver este video nuevamente. Va a estar albergado en el canal de YouTube. Ahí lo vamos a poder ver las veces que sea necesario. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, todas muy ricas, todas de verdad merecen ser leídas, pero por el tiempo no podemos hacerlo. Sin embargo, a su correo pueden llegar todas estas respuestas que ahorita se lleva el licenciado Jorge Quintero a través de una presentación que tenemos aquí de Word, para que también él pueda darles respuesta indudablemente. Pues quisiéramos también agradecerle, licenciado Jorge, todo el apoyo para con nuestra Dirección de Fortalecimiento Académico y la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico, otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Hernán Quintero Orduz por impartir la conferencia La Educomunicación, la comunicación para educar, la educación para comunicar, dirigida a alumnos y profesores de las escuelas normales del Estado de México en el marco de las actividades para conmemorar el 138º aniversario del normalismo mexiquense. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones y sin duda quiero agradecer a cada una de las personas que el día de hoy se dieron a la tarea de estar aquí con nosotros compartiendo de estas y todas las actividades que se emergieron desde la Dirección del Fortalecimiento Académico y que sin duda nutren nuestra formación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Reciban el saludo del director general, el maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Por ahí hay quienes nos preguntan que si puede haber una segunda parte de esta sesión. Seguro que sí, por ahí podremos verlo y platicarlo, porque hay todavía muchas cosas por compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan excelente tarde. Licenciado Jorge, nuevamente nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a todos, bonita tarde. Gracias, bonita tarde para todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Salud. Sí, maestra. Gracias por ahí, Franco.